nuestro micrófono, pues no escuche ruido. Bueno, iniciamos 3, 2, 1, ya. Bueno, mis queridos hermanos, personas que están aquí en el chat, hoy vamos a analizar a la luz de la Biblia si el apostolado sigue existiendo en la actualidad. Primero, punto clave y primero, recordemos que la Biblia establece requisitos muy específicos para alguien que quisiera ser apóstol. En Hechos 1, 21 y 22, cuando se eligió, por ejemplo, a Matías, ahí se explicó que era necesario haber acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día que Jesús ascendió a los cielos. En 1 Corintios 9:1, Pablo defendió su apostolado diciendo: ¿acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? Esto demuestra que ver a Cristo resucitado y haber estado con Él era un requisito indispensable para poder ser apóstol. Por lo tanto, ningún hombre en nuestros días puede cumplir con este primer requisito. Segundo, el apostolado fue parte del fundamento de la congregación cristiana, algo irrepetible. ¿No escucha? Sí, se escucha bien. Algo irrepetible, sí. Sí, pero dice que no escucha, Edwin, creo que no escucha. Haciendo señas. Continúe usted. ¿Listo, Salomón? 1, 2 y 3. Bueno, sí, como decía, que el punto que vamos a analizar aquí hoy, a la luz de la Biblia, si el apostolado sigue existiendo en la actualidad. Había mencionado como primer punto que tenemos que recordar que la Biblia establece ciertos requisitos muy específicos para alguien que quiera ser apóstol. En Hechos 1, 21 y 22, cuando se eligió a Matías, que es el texto que habla de Matías, ahí se explicó que era necesario haber acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día de su ascensión a los cielos. En 1 Corintios 9:1, Pablo defendió su apostolado diciendo: ¿acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? Esto demuestra que ver a Cristo resucitado y haber estado con Él era un requisito indispensable para ser apóstol. Por lo tanto, ningún hombre en nuestros días puede cumplir con ese requisito. Segundo punto, el apostolado fue parte del fundamento de la congregación cristiana, algo irrepetible. Efesios 2:20 dice que la congregación está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Quizás mi oponente podría decir en algún momento: pero los testigos de Jehová no tienen apóstoles ni profetas hoy, así que no restauran la iglesia primitiva como nosotros. Bueno, hermanos, eso ignoraría el propósito divino. La iglesia primitiva necesitaba apóstoles para fundar la congregación con revelaciones directas y milagros, como se explica en Efesios 3, 4 y 5, que dice, al leer esto, podrán recibir... No se puede referir a mí todavía. No se puede referir a mí todavía. No se puede referir a mí todavía. Yo no lo hice. ¿Cómo él se refirió? Cuando dije que mi oponente podría decir, en ese caso... Dijo mi nombre, dijo mi nombre, dijo mi nombre. Dije mi oponente, pero no importa, podemos pasar esa parte. Disculpa si dije... Sí, continúe, hable de su punto. Adelante. Ajá. Entonces ya vimos el fundamento que estaba basado en Jesucristo, en los apóstoles. Una vez fundado este fundamento, Dios proveyó la palabra inspirada como guía eterna, según 2 de Pedro 1, 19, 21, donde dice: así tenemos la palabra profética confirmada, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana se levante en sus corazones. Porque ustedes saben esto en primer lugar, que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación personal, porque la profecía nunca ha sido llevada por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Aquí hay algo que se enfatiza, que la profecía ya está confirmada, y completa en lo que es la Biblia, las Escrituras, sin necesidad de nuevas revelaciones privadas o profetas modernos, ya que el Espíritu Santo guió a los hombres, plural, en el pasado para dejar un registro eterno. Hoy Cristo es la cabeza de la congregación, de la iglesia, como dice Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de su esposa, como Cristo también es cabeza de la congregación, siendo el salvador de este cuerpo. Esto deja claro que la autoridad suprema es de Cristo directamente, delegada, y no ha sido delegada a ningún apóstol humano en solitario.
No necesitamos profetas nuevos porque la Biblia deja claro en 2 Timoteo 3, 16 y 17, un texto muy conocido por todos nosotros, que era: toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar y para que el hombre esté completamente equipado para toda buena obra. Conocemos el texto. Cuando leemos este texto nos damos cuenta que esto subraya la suficiencia absoluta de la Biblia, haciendo innecesarios apóstoles o profetas adicionales para restaurar algo que ya está completo. En el libro de Hechos 15:6, por lo tanto, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Dice Hechos 15:6. Si vamos a Hechos 15:22, dice: entonces se les apareció bien a los apóstoles y a los ancianos, junto con toda la congregación, elegir de entre ellos a algunos hombres. Fíjense en la frase clave aquí. Los apóstoles y los ancianos se reunieron y les pareció bien junto con toda la congregación, mostrando que las decisiones eran en grupo, no por un apóstol único imponiendo la voluntad de ese apóstol. Un solo apóstol violaría esto y elevaría a un hombre por encima de Jesucristo, que es el cabeza de la congregación. Tercer punto: los apóstoles verdaderos debían mostrar señales y milagros visibles que confirmaran su autoridad. En 2 Corintios 12:12 dice que las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Si alguien hoy afirma ser apóstol, tendría que respaldar su afirmación con milagros, como lo hicieron Pedro, Pablo, Juan. En resumen, el apostolado fue un don temporal para el primer siglo, como lo confirma Hebreos 2:3-4. Noten la frase clave aquí. Dice que el apostolado fue anunciada primero y no fue confirmada por los que oyeron, que indican un proceso inicial y temporal de confirmación divina a través de apóstoles y milagros en el siglo I, no una continuación perpetua. Estos dones sirvieron para validar el mensaje inicial, pero una vez establecido no se repiten, ya que la salvación ya está confirmada en las Escrituras por todas las generaciones futuras. Hoy la congregación se edifica sobre ese fundamento mediante pastores, maestros, ancianos locales, guiados por el Espíritu Santo y la palabra, tal como se describe en Hechos 20 y 28, que dice: presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Aquí se resalta: el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes, en plural, refiriéndose a un grupo colectivo de ancianos y no a un líder solitario, para pastorear, mostrando que la dirección es compartida y guiada directamente por el Espíritu sin necesidad de un apóstol individual que tome decisiones unilaterales. Esto se refuerza con 1 Pedro 5, 1-4, que dice: por eso exhorto a los ancianos que hay entre ustedes, yo que soy coanciano y testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de revelarse. Pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido confiado, cuidándolos no por obligación, sino de buena gana, como Dios quiere, no por avaricia, sino con entusiasmo, no enseñoreándose de lo que les ha sido encomendado, sino siendo ejemplos para el rebaño. También, por ejemplo, nos basamos, ahora algunos dicen que quizás en Efesios 4:11, esto prueba de que debe haber apóstoles, porque ahí se menciona justo a pastores y maestros. Noten que el verbo griego aquí es edoken, que está en aoristo activo del indicativo, que expresa una acción pasada, de forma puntual. Eso muestra que los que ya fueron constituidos y no hay sucesión, y los que se hagan llamar después no serían verdaderos. Finalmente, algunos señalan que Matías reemplazó a Judas y que eso demuestra sucesión, pero fue un caso único para completar el número simbólico de 12. Después de Matías, nunca más se eligió a otro por sucesión. Pablo mismo fue llamado directamente por Cristo y no por una votación humana. Creo que el tiempo se me acabó. ¿No? Yo no lo logré, yo le di 2 minutos porque yo no logré, cuando lo empecé, porque Edwin creo que justamente le quedan 2 minutos. Si gusta continuar, le quedan 2 minutos. Bueno, quiero resumir con esto. Lo que había dicho, que ahora algunos pueden decir que el libro de Efesios 4:11 prueba que debe haber apóstoles hoy en día, porque ahí se menciona junto a pastores y maestros. Pero estoy resaltando que ahí el verbo que es edoken está en aoristo activo del indicativo, que expresa una acción pasada de forma puntual. Esto muestra
que los que ya fueron constituidos, no hay sucesión, y los que se hagan llamar después no son verdaderos. También dice constituyó apóstoles en plural. Quiero que pongan atención en esto. ¿Por qué digo esto? Porque la congregación del primer siglo fue dirigida por un grupo de apóstoles, no existía solo uno, sino un grupo de apóstoles. Así que si acaso existiera el arreglo de apóstoles en la actualidad, sería un grupo de apóstoles y no solo uno, sino un grupo de apóstoles. Así que está claro que este texto no dice que siempre habría nuevos apóstoles, sino que en el primer siglo Dios proveyó todos estos dones, incluyendo el apostolado de varios hombres al mismo tiempo para establecer la congregación. Hoy todavía hay pastores y maestros, pero el apostolado ya cumplió su función fundamental. Hasta ahí lo